Hola a todos, hola a todas, muy lindo día, bienvenidos a un nuevo episodio de Senderos. Llevaba un tiempo sin publicar porque me encontraba de vacaciones y hay momentos en que incluso quienes nos dedicamos a la transmisión de mensajes a través de redes sociales y otras plataformas necesitamos desconectarnos, es una práctica muy saludable. Entonces me di este mes de vacaciones y estuve fuera de Instagram, fuera del podcast y ahora ya con todo volviendo a las andanzas para poder compartir aquellas cosas que a mí me hacen tanto sentido y que tengo ahora la convicción, bueno, siempre la he tenido, pero he recibido muchos mensajes muy bonitos últimamente de personas que han estado escuchando el podcast y me dicen cuáles episodios les hacen sentido, cuáles les han ayudado, quizás con alguna perspectiva nueva. Y eso la verdad me pone muy contento y por eso estoy aquí nuevamente grabando este episodio. El día de hoy quería compartir con ustedes uno de los temas más transversales en las distintas disciplinas que voy abordando en este podcast y que tiene que ver con el cambio y con las formas de cambiar. Y en relación a esto, es importante hacer el punto de inicio de que cuando alguien cambia o cuando alguien quiere cambiar, debiera ser siempre por una razón muy personal, una razón muy interna y que normalmente se siente como una especie de llamado del corazón, de las circunstancias, ¿no? Del contexto, pero viene a ser porque uno así lo siente y no porque hay otros que nos están pidiendo que cambiemos en momentos quizás en los que no podemos hacerlo o no queremos hacerlo, o un cambio que se ve simplemente forzado por las apariencias externas, es decir, porque estoy viendo en muchos lugares que la gente está haciendo algo y aunque yo no quiera hacerlo, parece que tengo que verme forzado a ir en esa dirección. Y no es el caso, los cambios siempre vienen desde uno porque uno se da cuenta que los necesita. Obviamente, esto también implica hacer un diálogo honesto con uno mismo, porque hay momentos en los que uno no quiere hacer un cambio, puede negarlo, renegarlo, batallarlo, pero así todo sabe que es importante. Entonces no se trata solamente de decir, no, no, esto no es algo que quiero, sino ver con mucha atención si de hecho es algo que quizás sí necesito y es importante que lo haga. Dicho lo anterior, sabiendo que los cambios tienen que venir de nosotros y que son importantes cuando tienen este origen, porque implica que nuestra vida va a ir avanzando en la línea que nosotros estamos dirigiendo. Entonces, dicho eso, ¿cómo es que uno cambia? ¿Cómo es que podemos de hecho construir nuestra vida en una dirección que nos haga más sentido? Y sé que este es un tópico que he ido abordando en otros episodios, y eso es así porque, como les decía, es un tema transversal a todas las disciplinas espirituales o escuelas psicológicas o escuelas de psicología. Pero en esta ocasión quiero añadir algo que no he hablado y que es de suma relevancia porque a veces hay personas que quieren cambiar o que queremos cambiar y no lo logramos porque no tomamos en consideración este factor. Entonces, ¿cuál es este factor? La mayoría de las veces, cuando uno se enfrenta a una circunstancia en su vida que le gustaría que fuese diferente, pareciera ser que lo que más uno necesita es fuerza de voluntad para dirigirse en una nueva dirección. Entonces, digamos que hay un cambio que quiero hacer que es dejar de ver el celular apenas me levanto y dejar de verlo cuando me acuesto. O quizás es, quiero cuando salga dejar de tomar 10 cervezas y solo tomar 3 jugos. Pero me ha costado, lo he intentado y no puedo. O puede que sea algo relacional, quizás cuando tengo que decirle algo a una persona, me cuesta mucho trabajo. Quizás me cuesta ser honesto con mis sentimientos, quizás me cuesta defender mis posturas. Puede ser cualquier tipo de ejemplo, ¿no? Puede ser el querer mejorar mi dieta, mi alimentación, el querer tener una vida más deportiva, sea lo que sea, todos
podemos querer modificar algo y cuando queremos hacerlo, normalmente sentimos que lo que más necesitamos es fuerza de voluntad para cuando uno se encuentra en ese momento donde puede tomar la decisión que nos dirige hacia eso que buscamos, basta con decirlo y ir por esa senda. Pero de hecho, está muy demostrado que la fuerza de voluntad es, de hecho, el menor de los estímulos que interfieren en nuestra mente cuando tenemos que hacer algo diferente a lo que estamos acostumbrados. La fuerza de voluntad es importante, de eso no hay duda, es lo que nos lleva, es lo que nos mueve, es un impulso, pero solo desear algo nunca es suficiente. ¿Por qué? Porque nuestra mente funciona a base de hábitos. No es más que eso. Lo que hoy día somos son simplemente hábitos. Y cuando nuestra energía se ha acostumbrado a ir por un camino, a fuerza de hábitos, simplemente sigue yendo por ese camino. Entonces, si yo me acuesto y cada vez que me acuesto tomo el celular y me pongo a ver YouTube, yo puedo decirme muchas veces, no, esto no es algo que quiera hacer, pero cuando esté en la cama con el celular en la mano, rápidamente me voy a ir a YouTube. Aunque me lo esté diciendo en ese mismo momento. En ese mismo momento puedo estar diciéndome, no, esto es algo que yo no quiero, pero muchas veces ocurre que lo sigo haciendo. Pese a que en mi mente está el pensamiento, no quiero hacer esto. Y lo mismo con las dietas. Digo, no, ya, ahora sí que sí voy a empezar a comer sano y quizás lo logro durante un par de días, pero rápidamente vuelvo a los hábitos que están interfiriendo con lo que quiero. Y esto es porque esos malos hábitos los hemos ido reforzando porque nos dan un placer. Nos dan un placer que puede que sea pernicioso, puede que no sea positivo para nuestra vida. El placer de comer comida chatarra, el placer de desinhibirme después de tomarme 10 botellas o 10 vasos de ron, el placer que viene de no tener que enfrentar mi postura, ¿no? Me produce cierto placer, cierto regocijo, ¿no? Alcanzo un objetivo y en alcanzar ese objetivo, aunque ese objetivo no sea saludable, aunque no sea lo que quiero, existe, ¿no? Un reforzamiento de la conducta. Aunque esto no es bueno para mí, me provoca algo de placer hacerlo. Y eso es lo que ocurre en la lucha constante entre aquello que nos gustaría hacer y aquello que de hecho somos. Y esto que somos son todos esos estímulos que hemos ido reforzando, muchos de los cuales no son positivos. Entonces, cuando yo estoy en el escenario, quiero cambiar, quiero hacer las cosas diferentes, no basta con mi fuerza de voluntad. Esto es lo que se conoce en la psicología del yoga como los sanskaras. En nuestra mente hay impresiones. Son una especie de huellas mentales que han ido quedando ahí por nuestras diferentes experiencias. Y dependiendo de cuáles son estos sanskaras, está determinada nuestra acción en un acontecimiento en el futuro. Es decir, uno no es enteramente libre como uno cree o como a uno le gustaría. Uno normalmente se deja llevar por sus hábitos, se deja llevar por sus samskaras, se deja llevar por aquel comportamiento que fue reforzado porque nos generaba algún grado de placer. Y está muy demostrado que la fuerza de voluntad no es suficiente. Hay algunos casos emblemáticos. Está, por ejemplo, el de una mujer que quería dejar de fumar y lo lograba, pero ella tenía un momento en el cual siempre fumaba y no podía dejarlo, que era cuando salía a andar a caballo con una amiga. Se había convertido en un hábito, le encantaba hacerlo. Y por mucho que no fumara, cuando estaba en ese escenario, fumaba. Y el problema es que eso era algo que hacía prácticamente todos los días. Era una mujer de Texas y a ella les encanta andar a caballo, ¿no? Y en algún momento dejó de ir al caballo, dejó de tener esta actividad y por tanto dejó de fumar. Porque era ese escenario aquel en el cual
se reforzaba la conducta, ¿no? Lo había asociado al placer. Qué rico andar a caballo y fumarme un cigarro. Y cuando dejó de estar el escenario, dejó de fumar. Y pasaron como 10 años. Y dice que después de esos 10 años hubo una ocasión en que se subió a un caballo y tuvo unos deseos pero terribles de fumarse un cigarro. Y eso es porque en su mente estaba grabadísima la conducta. En los 10 años que no fumó, no fue porque usó su fuerza de voluntad, sino que fue simplemente porque había cambiado el escenario. Lo mismo ha ocurrido en casos positivos. Se hizo un estudio muy interesante, por ejemplo, con los soldados que habían peleado en Vietnam, soldados estadounidenses, y que estando allá se habían vuelto muy adictos a la heroína. La heroína formaba parte de las drogas que se paseaban en las trincheras de Estados Unidos y se habían vuelto muy adictos, muy adictos. Y en ese momento se consideraba que las adicciones, sobre todo a este tipo de drogas, eran imposibles de dejar, prácticamente imposibles. ¿Y qué fue lo que ocurrió? Muchas de estas personas que eran adictas a la heroína, cuando se fueron de Vietnam y volvieron a Estados Unidos, el comportamiento adictivo cesó por completo. Y cesó por completo no por la voluntad, sino porque había cambiado el contexto. Había cambiado todos los elementos que reforzaban esta conducta. No estaba la dureza y la tristeza de la guerra. No estaba la droga tan asequible que se conseguía fácilmente en cualquier lugar. Ahora estaba en otros contextos, con sus familias, en otros paisajes. Y ese simple hecho, ese cambio de circunstancias, llevó a que se produjera ese cambio de conducta que estaban buscando. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones que se sacaron a raíz de esto? Que la mayoría de las veces, cuando uno quiere hacer un cambio, más que intentar crear una tremenda fuerza de voluntad, es generar un contexto en el que la fuerza de voluntad no sea necesaria. Y esto es clave. Da lo mismo que yo me esfuerce mucho y que piense, no quiero ponerme a ver YouTube, si es que ese fuese mi problema, cuando me acuesto, si cada noche sigo acostándome con el celular en la mano y me pongo a navegar por internet, rápidamente voy a terminar en YouTube. Da lo mismo si es que yo digo, no, quiero empezar a comer saludable, si cuando abro mi refrigerador está lleno de papas fritas y hamburguesas y muchas cosas fritas. Lo que uno tiene que hacer es cambiar el contexto. De hecho, se han hecho estudios en personas que normalmente son consideradas como individuos que tienen una gran fuerza de voluntad y de hecho lo que se ha observado es que estos individuos se han acostumbrado a vivir en escenarios estructurados de tal manera que esa fuerza de voluntad no tiene que aparecer. Entonces, de esto se trata generar el contexto de un cambio. Entonces, sea cual sea la modificación, el patrón que a ti te gustaría traer a tu vida, es bueno que te preguntes qué es o cuál es el escenario que no me está permitiendo hacerme esto fácil. ¿No? Si tengo, por ejemplo, el deseo de dejar de tomar tanto, pero todos los fines de semana voy con mis amigos que son buenos para tomar a la cervecería, no me lo estoy haciendo fácil. Y quizás necesito por un periodo de tiempo, que no es necesario que sea tan largo, empezar a cambiar mi contexto. Por eso, en el escenario de las prácticas espirituales, los retiros toman una función importante. Porque cuando uno se va de retiro, es decir, en un escenario donde todas las variables están controladas y uno no tiene
acceso a aquellos elementos de la vida a los que normalmente está acostumbrado a relacionarse, se hace más fácil volver de alguna manera a tabula rasa, a foja cero, y desde ahí empezar a avanzar en la dirección que uno quiere. Es un reacostumbrarse a cuál es mi estado basal. Y desde ahí es más sencillo. Entonces, de nuevo, sea cual sea aquel cambio que a ti te gustaría traer a tu vida, pregúntate qué escenarios de tu vida hoy día no te permiten hacértelo fácil. Y darte un espacio para poder hacer las cosas más sencillas es muy importante. Quizás necesitas empezar a dejar el celular en un cajón cuando te vayas a dormir. Quizás lo que necesitas es ir a un supermercado nuevo donde no estés habituado a los pasillos y saber dónde está la comida que tanto te gusta para poder conscientemente hacer el camino hacia lo que sí te gustaría empezar a comprar. Por eso también es importante hacer cambios en nuestra vida para ir dirigiéndonos en esta línea. Puede que no sea tan claro qué es lo que tengo que cambiar, quizás los ejemplos que di son más evidentes, pero puede ser que no es tan claro qué es lo que yo debería cambiar para hacer las circunstancias de mi vida un poco más fáciles. ¿Qué hacemos en ese caso? Empezamos de a poquitito a traer cambios pequeños a distintas secciones de nuestra vida que en su conjunto empiezan a mejorar nuestro sistema, empiezan a mejorar nuestras formas de ser, nuestras formas de vivir, empiezan a darnos la energía que necesitamos. Hay un ejemplo interesante, lo estuve viendo en un libro que se llama Hábitos Atómicos, que plantea ideas muy interesantes, aunque puede que esté un poco muy dirigido a la importancia de los objetivos para ser feliz, y eso es algo con lo que yo no estoy tan de acuerdo, pero sí presenta muchas ideas interesantes. Y un ejemplo que sale a relucir en este libro es el del equipo de ciclismo de Inglaterra, que lleva mucho tiempo sin ganar ninguna competencia y por mucho que se esforzaban no lo lograban. Y llegó un nuevo entrenador que tenía la lógica de empezar a incrementar en pequeñas dimensiones algunos escenarios asociados al entrenamiento de los ciclistas, pero que no estaban directamente relacionados con el entrenamiento, sino que era empezar a ver cuáles son todas las ramas de este árbol que de alguna u otra manera, directa o indirectamente, se relacionan con el desempeño. Por ejemplo, ¿qué almohadas están usando para dormir? ¿Qué colchones? ¿Cómo se están alimentando? ¿Qué crema están usando cuando tienen algún tipo de lesión? ¿De qué color es la van que transporta las bicicletas? Ah, ¿es negra? No, pintémosla blanca porque de esta manera vamos a poder saber cuando hay polvo para poder limpiarla y que este polvo no termine en los mecanismos de las bicicletas. Y así fue mejorando distintas áreas, desde temas administrativos hasta los temas obviamente de entrenamiento propiamente tal. Y no pasó mucho tiempo antes de que el equipo de Inglaterra empezó a mejorar considerablemente y terminó ganando, am, creo que antes de las Olimpiadas de Londres, en las de Beijing, después la de Londres, no estoy seguro, pero le fue muy bien. Y hay muchas personas que a la hora de cambiar utilizan este tipo de psicología. Ok, no estoy tan seguro qué es lo que tengo que modificar específicamente. Entonces voy a empezar a ver en distintos segmentos de mi vida qué podría mejorar. Quizás no es directamente lo que se asocia a mi problema, pero me trae un margen de ganancia en mi vida que me predispone a un mejor futuro, que quizás todavía no puedo dimensionar, que todavía no puedo ver. Quizás dormirme un poquito más temprano, levantarme un poco más temprano, comer un poco más saludable, hacer mejor mi cama,
vestirme de una manera que sea más acorde a mis reales intereses. Los fines de semana, poder salir a lugares que realmente me satisfagan. Encontrarme con personas que eleven mi espíritu, que me traigan alegría. Empezar a leer libros que tengan temas que me interesen. Elegir con más atención la música que escucho. Son pequeñas, pequeñas cositas, donde por supuesto, dependiendo de qué es aquello que nos gustaría cambiar, se considera también ir al psicólogo o cualquier espacio o actividad terapéutica, donde podamos empezar a ir puliendo, ¿no? Lentamente. Y el trabajo del yogi, ya que viene a ser este el contexto de este podcast, es en gran medida ese. Obviamente se caracteriza por tener un trasfondo cosmológico que es un poco distinto, es decir, el yogi quiere hacer transformaciones en su mente sobre cómo interpreta la realidad, pero la base es la misma. Se considera que la mente tiene patrones, que esos patrones se reflejan en nuestra conducta y lo que queremos hacer es modificar los patrones. Para eso hacemos cambios en nuestro contexto y un segundo elemento clave, que lo voy a mencionar rápidamente para que no se escape el tiempo del podcast, es para hacer estos cambios de conducta y de contexto, empezar a reforzar cuál es nuestra identidad. De hecho, cuando uno aborda los textos de psicología budista, hay 4 pilares fundamentales que son lo que se conoce como las 4 nobles verdades, una forma quizás un poco rimbombante para decir 4 hechos, 4 elementos, 4 características de la humanidad. Y dentro de eso está el primero, que es la realidad de que muchas veces hacemos o nos tomamos las cosas de una forma que no es tan buena para nosotros. Y eso constantemente lo podemos ver, ¿no? No siempre nos tomamos las cosas de la mejor manera y terminamos sufriendo, enojados, haciéndole daños a otras personas. Y luego está la razón de eso, ¿no? Esta es la segunda de estas verdades. Y la razón de eso es porque solemos tener, como ya hemos hablado en otros episodios, fuertemente las energías del apego y la aversión, es decir, de exagerar las cualidades positivas de algo en mi vida o exagerar sus cualidades negativas. Por ejemplo, exagero las cualidades positivas que me da acostarme a ver YouTube y comer helado a las 11 de la noche. Quizás no es tan positivo, lo exagero y lo sigo haciendo cada día. Y estas exageraciones vienen normalmente desde nuestra identidad. Es aferrarnos a una identidad que en realidad no se aviene con nosotros, o no nos gusta, o nos gustaría que fuera diferente, lo que hace que perduren en el tiempo nuestros patrones que son disfuncionales. Entonces, hay distintas identidades, ¿no? Últimamente en el budismo y en el yoga, la idea es desprenderse de la identidad misma de la existencia, ¿no? De decir, yo soy este cuerpo, esta mente, estas funciones. Eso es algo que se quiere dejar, pero en el plano más terreno en el que todos nos desenvolvemos, esas identidades muchas veces son, ok, yo soy una persona floja. Si yo tengo la identidad de soy una persona floja, no importa cuántas veces yo me diga, es hora de empezar a hacer deporte, es hora de empezar a levantarme temprano, yo ya me casé con esa identidad y por tanto no puedo ir contra ella, no importa cuánta fuerza o voluntad intente imprimir. Si a alguien le preguntan, ¿quieres un cigarro? Y tú estás dejando de fumar o intentando dejar de fumar, es distinto decir, no, estoy tratando de dejar de fumar, que decir, no, ¿sabes qué? Yo no soy un fumador. Tiene un peso diferente y esa reformulación en el lenguaje ha demostrado ser muy eficaz a la hora de traer los cambios que uno quiere. Entonces, si soy una persona que le cuesta defender sus posturas, por ejemplo, que le da miedo decir lo que siente, quizás es bueno, como decíamos, generar el contexto para que esto pueda aparecer. Por ejemplo,
A veces pueden ser algunas actividades que no parecen ir en línea directa, pero sí contribuyen y sí funcionan, y por eso esto es muy subjetivo, pero para alguien podría ser empezar a practicar un arte marcial que le haga sentir que tiene fuerza, que tiene coraje. Junto a ello puede ser ir a un concurso de debate, o puede ser empezar a juntarse con amigos con los que normalmente les es más fácil expresar su opinión. Salir de los contextos donde es censurado, ¿no? De a poquito, empezar a generar el ambiente para esto. Entonces eso es por un lado, generar el contexto para que la conducta que queremos cambiar no se manifieste, o generar el contexto para que se manifieste la opuesta. Pero en relación a la identidad, lo que ocurriría sería cuando me hallo en una situación en la que es importante que hable, puedo recordarme y empezar a modificar mi autopercepción diciendo yo soy una persona que dice la verdad. Que es distinto a decir debería empezar a decir mis opiniones, porque parece que yo no he cambiado. Simplemente en este contexto voy a decir mi opinión, pero sigo siendo una persona que le cuesta hacerlo, ¿no? O que no lo hace, esa es mi identidad. Pero si yo empiezo a decirme, no, yo soy una persona que dice la verdad, cuando toca el momento de que mi opinión deba ser manifestada, va a ser más natural que la energía se mueva para que eso ocurra. Aquí también pueden entrar en juego la repetición de mantras. Se ha comprobado que las repeticiones a un nivel de neuroprogramación funciona. Si es que yo afirmo, ¿no? Esto es lo que soy y me lo repito y lo hago además con personas que creen en mí, me es más fácil después, cuando estoy con personas que no creen en mí, mantener esta nueva identidad que es la que estoy construyendo. Y acá es importante también saber que ninguno de nosotros tiene identidades de fábrica o identidades que son las nuestras, ¿no? Como esto soy yo. Solamente tenemos las identidades que nos hemos acostumbrado a habitar. Y siempre podemos habitar nuevas. Y aquí, de nuevo, como partía el episodio, no porque parezca que es bueno, no porque lo vi en redes sociales o porque lo escuché en mi podcast, en el podcast de Camilo Senderos, sino porque siento que es bueno para mí. Es muy poco positivo para la vida de uno incorporar cambios que no nos hacen sentido. Eso puede terminar muy mal. Incluso si el cambio es positivo, podemos generar una tremenda resistencia hacia eso. Si alguien nos está constantemente presionando y cedemos esa presión, vamos a generar, posiblemente, puede que no, pero es posible que se genere una aversión a esta conducta que de hecho es positiva para nosotros. Entonces, es bueno que los cambios vengan de nosotros. Quizás hay alguien que nos lo está diciendo, pero nos hace sentido. Y desde ese hacernos sentido podemos caminar. Entonces, a modo de resumen, si es que existe algo que te gustaría cambiar en tu vida, sea lo que sea, es bueno, por un lado, que empieces a cambiar los contextos donde este hábito que te gustaría cambiar se manifiesta, ¿no? De alguna manera, hacer difícil que aparezca. En contrapartida, generar el contexto para que el opuesto sí pueda manifestarse, ayudarte. Y empezar también a ver las pequeñas modificaciones que en el global ayudan a que tu vida se haga mejor. Quizás lo que tú quieres es ser muy exitoso en un negocio. Y quizás más que el negocio mismo, lo que necesitas es empezar a ser más ordenado. Y eso puede partir por, ok, me cepillo los dientes todas las noches. Uso hilo dental.
me baño, me visto de forma ordenada, me alimento de forma saludable, salgo a correr todos los días, empiezo a reunirme con personas positivas que me estimulan y son estas pequeñas adiciones las que en su conjunto terminan por crear en algún momento aquello que estoy buscando. Entonces puede que no sepamos dónde vamos a estar o qué queremos hacer de aquí a 1 año, a 2 años o 10 años, pero quizás sí podemos empezar a crear las condiciones para que cuando sí sepa lo que quiero hacer, sea sencillo que esto ocurra. Y a veces esto cae por sí solo, solo porque mejoro mi contexto. De esto hablan mucho los yogis, me concentré, mejoré mi sistema, me limpié, me purifiqué y de repente empecé a canalizar. Empecé a sentir un pulso vibrante de qué es lo que tenía que hacer, cuándo tenía que hacerlo, dónde tenía que hacerlo. Y por último, trabajar con nuestras identidades, darme cuenta a qué identidad me estoy aferrando que quizás no me hace tan bien. Y es hora de empezar a trabajar con una distinta. Quizás la identidad de que soy alguien flojo, la identidad de que soy alguien tímido, alguien que es excesivamente humilde, ¿no? La humildad es una gran cualidad cuando se sabe definirla y traerla a la vida de uno, pero también puede ser en un exceso algo negativo. Y así, hay muchas identidades y la invitación de este episodio sería que te preguntes cuáles son aquellas a las que te estás aferrando y que quizás podrías empezar a afirmarte que eres más valiente, más cariñoso, más paciente, más amigable, más afable, más sano, más deportista o lo que sea que te toque a ti. Y trabajar en el contexto que te permite solidificar esta identidad que te gustaría cultivar. Así que con esto terminamos el podcast y espero que les haya dado alguna idea positiva de cómo seguir avanzando este caminito tan bonito que llamamos la vida. Les dejo un abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.